En este día quisiera yo empezar una serie nueva, hermanos, de mensajes. Y Dios me dio esta idea hace 2 o 3 meses atrás. Y he nombrado esta serie, como dice allí, Ancla. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo los siguientes 6 o 7 semanas es vamos a compartir ciertas escrituras que deben ser anclas en nuestra fe. La palabra de Dios, ¿cuántos saben que la palabra de Dios debe ser un ancla por tu alma? En tu alma, amén. Y en la mente, Hebreos 6 nos dice que la esperanza que recibimos de las promesas de Dios es el ancla de nuestra fe. Ahora quiero que tomen notas porque les voy a dar mucha escritura y muchas cosas que deben de escribir, porque ¿cuántos aquí quieren madurar en su fe? Digan amén. Right, primero, quiero que vean 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Si la palabra va a ser un ancla, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que sepan algo, muchas veces en nuestra fe pentecostal nos llevamos por los sentimientos y no por la palabra. Y nuestra vida espiritual, hermanos, no importa cómo nos sentimos, lo importante es lo que sabemos. Amén. Es más importante lo que sabemos que nos sentimos, porque los sentimientos nos mientan. Amén. Ok, 2 de Timoteo, capítulo 3, empezando con el verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero que sepa ahí que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra en el griego es theonestos, que significa que literalmente Dios sopló en la palabra. Es inspirada por Dios, no solamente el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada. Y si usted va a avanzar en su camino con Jesucristo, si usted va a madurar en su camino con Jesucristo, tú tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser un ancla en tu vida y en tu creencia. Esta palabra es el clave para mi éxito espiritual. ¿Están acá conmigo, iglesia? Quiero que usted sepa que las escrituras, hermanos, no están ahí para que te den buena suerte. Muchas personas ponen una escritura en Instagram o en Facebook y piensan que al poner esa escritura, que el resto del día se va a ir bien. Scripture is not a good luck charm. No es simplemente para tener buena suerte, hermanos. Nosotros si vamos a tener ese éxito, tenemos que entender que esta palabra nos da poder para vencer. Amén. Pero lo tienes que conocer, tienes que entender lo que dice la palabra. Me encanta el Salmo 119 y el verso 11 que dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Esta palabra te da protección. Y es muy importante para usted y para mí tener escrituras claves que nos mantengan arraigados y anclados en nuestra fe. Escrituras a las que nos aferramos cuando queremos rendirnos. Y estas escrituras muchas veces nos son revelados en nuestros momentos más oscuros y las usamos por el resto de nuestra vida. Mi pregunta para usted hoy antes de terminar es: ¿cuál es tu verso para tu vida? ¿Cuál es tu verso favorito, hermanos? Y quiero que sepan que no eliges el verso te elige a ti. Cuando yo era un muchacho, Pastor Paulo Ochoa, you'll remember this, cuando estaba en los Royal Rangers. ¿Cuántos se recuerdan de Royal Rangers? Los exploradores del rey.
que yo estaba en la clase de los Buckaroos a la edad de 8 años y para recibir un premio teníamos que memorizar el Salmo 23. Y cuando yo empecé a memorizar el Salmo 23, el verso 4, me recuerdo a la edad de 8 años, me recuerdo que cuando leí el verso 4 me pegó fuerte. Todo mundo conoce el Salmo 23:4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este verso, quiero que usted sepa, me ha mantenido en mi fe a través de los momentos oscuros de mi alma. En momentos de depresión, cuando yo pensaba que me iba a morir por la depresión y la tristeza, Dios siempre me hablaba el Salmo 23:4. Cuando yo quería perder mi fe, cuando estaba luchando en mi matrimonio, con la inseguridad, con el afán y la preocupación, el Espíritu Santo siempre me decía: Mike, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y he visto que en esta escritura dice aunque andes, que me dice que no debo de quedarme allí en el valle, que estoy caminando, estoy moviendo, estoy pasando por el valle de la sombra de muerte. Y no solamente eso, que es simplemente sombra, no es la muerte. Es una amenaza, pero no es la muerte, es la sombra de muerte. Así que yo sigo meditando en este verso. Cada vez que yo paso por tribulaciones y por problemas, el Salmo 23 siempre llega a mi corazón. Y les podría dar muchas más escrituras como Josué 1:9 o Filipenses 4:13, el Salmo 27:1 y 4, el Salmo 139, hermanos, porque cada uno de esos versos me ha bendecido a través de los años. Pero hoy quisiera compartir un verso que me ha ayudado a enfocarme en la misión y en el propósito de Dios para mi vida. Ahora quiero enseñarles algunas cosas. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Yes? Okay, Moreno, let's grab this and put this down here, porque quiero ser maestro. Y Gabe, turn on the lights, please. Amén. Porque vamos a entrar a una clase. ¿Están conmigo? Ok. Cuando usted encuentra un verso que te habla, antes que lo pongas en Facebook, la tienes que estudiar. La tienes que estudiar. Quiero que digan esta palabra conmigo: contexto. Ok, gracias a los 5. Contexto. Gracias a los 20. Contexto. Ok, desobedientes. Contexto. Tenemos que entender el contexto de la escritura. Así que cuando yo leo el Salmo 23:4, antes que puedo entender lo que significa esto, tengo que leer todo el capítulo. So, para entender contexto, hermanos, usted debe de leer la escritura antes y la escritura después de este verso, y luego toda la sección y luego el capítulo, y preguntarte algo: ¿qué está diciendo el autor a las personas que estaba escribiendo? ¿Qué estaba diciendo en aquel entonces, en esos días? ¿Qué estaba diciendo el autor en este momento? ¿A quién está escribiendo? Okay. Y ya que tú entiendes contexto y puedes entender la aplicación de aquel entonces, ahora puedes aplicar la escritura a tu vida. Gracias a los que están animados en este Día de los Padres. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significaba para ellos y qué significa para mí hoy esta escritura? Y muchas personas no hacen esto, usan las escrituras fuera de contexto, y cuando usted usa la escritura fuera de contexto, pierde el poder. ¿Sí me explico? It loses its power when you use it out of context.
Acuérdate que Satanás usó la escritura fuera de contexto para tentar a Jesús. Satanás usó la escritura fuera de contexto para tentar a Eva. Y vamos a tener una conversación en el cielo con ella y con su esposo. Y tal vez tú me dirás esta mañana, pastor, yo no tengo todo ese tiempo para estudiar la palabra. Y ese es tu problema. That's your problem. Tenemos tiempo para todo en la vida menos la palabra. Tenemos tiempo para ir a llevar a nuestros hijos a todos los partidos. Tenemos tiempo de trabajar 2 o 3 diferentes trabajos. Tenemos tiempo para vacaciones. Tenemos tiempo para dormir. Tenemos tiempo para trabajar en el jardín. Pero no hay tiempo para alimentar el alma. Y es por eso que el pueblo de Dios en los Estados Unidos lucha bastante en su fe, porque se llevan por los sentimientos y no por la palabra de Dios. Y hacemos decisiones equivocadas, basadas en lo que siento, no basadas en lo que yo conozco de la palabra de Dios. En el avión estaba en un viaje de 5 horas de Orlando hasta acá, y mientras que estaba yo estudiando, sentí el Espíritu Santo decirme: Mike, el domingo van a haber personas que en algún tiempo de su vida les encantaba estudiar la palabra, les encantaba memorizar la palabra, pero por causa de la presencia han parado de estudiar la palabra y ya no tienen tiempo para mi presencia. Has perdido el deseo de avanzar en la palabra de Dios. Has perdido el gozo de la salvación. Y es tiempo de regresar a la palabra una vez más. Están acá la iglesia. Usted y yo tenemos que aprender cómo luchar con la palabra, de la misma manera que luchó Jacob con el ángel de Jehová. Acuérdate que el ángel le dijo a él: suéltame, y él dijo: no te suelto hasta que tú me bendigas. Y ese ángel era Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces tenemos que luchar con la palabra como Jacob y decir: no te suelto hasta que me bendigas con la palabra de Dios. Got too many quitters today in the church. Voy a luchar con este verso. No lo entiendo, voy a luchar, porque en verdad muchas veces la palabra no me hace sentir bien. Porque me convence la palabra. Quiero darles una escritura antes de terminar hoy. Me falta 10 minutos, no sé si voy a tener todo el tiempo. Quiero que abran su Biblia a Filipenses capítulo 1. Este verso para mí ha sido un ancla en el ministerio. El Señor me dio este verso en la escuela dominical cuando tenía yo 10 años de edad. Ahora a la edad de 25 todavía Dios me está hablando. Por 39 años este verso, 10 más 39 es ¿qué? 35, gloria a Dios. Que por 39 años este verso me ha ayudado en los momentos donde quería rendirme. Filipenses capítulo 1 y el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Que una vez más todo el mundo vamos a repetir este verso, porque tal vez este verso te va a bendecir en la vida. Todos juntos. Porque para mí el vivir es ¿qué? Y el morir es... One more time. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué escritura tan poderosa que nos da perspectiva acerca de propósito y la razón por nuestra existencia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para poder recibir esta palabra vamos a ver el contexto, porque yo no voy a ser hipócrita. Contexto. ¿Quién escribió Filipenses? ¿Alguien sabe?
El apóstol Pablo, y él escribió a la iglesia en Filipos, hermanos, considerada esta iglesia la iglesia consentida del apóstol Pablo, la iglesia favorita de él, que tenía un lugar especial en el corazón de él. Había plantado esta iglesia 11 años antes de esta escritura. Es allí en Filipos, hermanos, cuando él y Silas estaban en la cárcel, y a medianoche, ¿qué pasó? Estaban orando y alabando al Señor, y de repente hubo un terremoto y se abrieron las puertas y salieron. Y ahí el carcelero se iba a matar. Ellos dijeron: no te mates, todos estamos aquí. Y todo el mundo recibió salvación por causa de lo que pasó en esa cárcel. Y ahora Pablo, han pasado 11 años y él está en una cárcel en Roma. Estaba en una casa, house arrest, arrestado en cadenas con un soldado romano. Siempre por 24 horas al día él estaba encadenado con un soldado romano, ¿ok? Y es aquí cuando él decide escribir una carta a esta iglesia. Quiero que abran su Biblia y vamos a leer ciertos versos ahí, y luego vamos a terminar esta mañana. Filipenses 1, vamos a empezar con el verso 12, porque todos los hermanos de la iglesia estaban preocupados por él. They were worried for him. Arrestado. Si usted lee el libro de los Hechos, es allí cuando él apeló a Roma y lo mandaron a Roma. Llegó y él pensaba que en algún momento el César lo iba a matar. So él estaba pensando que iba a morir. All right, vamos a empezar con el verso 12. ¿Están ahí? Estoy leyendo de Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Ahora, quiero que use su imaginación. Un soldado romano encadenado al apóstol Pablo por 24 horas al día. ¿Usted no cree que ese hombre iba a aceptar a Cristo? ¿Sí o no? Ok, vamos a ver. Gracias a mis cadenas, mira el 14, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Wow. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Están preocupados y él dijo: hey, vamos a usar palabras mexicanas. No se agüiten. No se agüiten. Todo está bien. Yo sé que están preocupados por mí, pero I'm good. Toda la guardia del palacio ahora conoce a Cristo. They have no chance being chained to me. No tienen elección, porque si están conmigo por 24 horas van a aceptar a Cristo. Y ahora todo el palacio conoce a Cristo. Y todos los hermanos conocen a Cristo y ahora quieren predicar más a Cristo por causa de mis cadenas. Y hay algunos que predican por motivos falsos. Y quiero que usted sepa que él no dijo: quiero que los quitas y que los mates. Quiero que pongas malas palabras en Facebook de esa iglesia. No. Él dijo: ¿y qué me importa? De todos modos están predicando a Cristo. Eso debe abrir nuestra mente. A mí no me importa el motivo de la persona, a menos que están predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir leyendo el verso 19. Vamos a mostrar.
porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es y el morir es. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él está diciendo, no sé qué hacer, porque siento que me voy a morir. Y si yo muero, es mejor para mí. Porque cuando yo muero, yo puedo ver el anciano de días. Yo puedo ver a Jesucristo, mi Salvador, que es mucho más mejor para mí. Si yo muero, tengo que entender que yo voy a empezar a caminar las calles de oro allí en el cielo. No hay hospitales, no hay enfermedades, no hay nada mal en el cielo. Es mejor para mí ir al cielo. Pero es mejor para ti quedarme aquí en este mundo maldecido. Y estoy entre dos opciones, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Muero para ir al cielo? ¿O vivir para que tú llegues al cielo? Si estoy vivo, mi propósito es vivir para Jesús. Él es a quien necesito agradar. Él es a quien sigo. No me involucro en las preocupaciones de este mundo. Mi meta, mi objetivo, mi misión es vivir para Él. Cada decisión que tomo, la persona con la que me caso, la casa que compro, los amigos que hago, la iglesia a la que voy, todo debe realizarse a través de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo. Vivir para Cristo es una vida crucificada, es una vida de sacrificio, una vida de generosidad, una vida que entiende que estoy aquí para avanzar el reino de los cielos, una vida que levanta su cruz para caminar con Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es mejor. Yo gano todo si llego al cielo. Y aquí Pablo está luchando con la eternidad. ¿Vivo o voy al cielo? Y ahora él está escribiendo a sus hijos espirituales como un padre. Y quiero que usted ve su actitud. Estoy luchando con dos posibilidades. No sé qué hacer. Es mejor estar con Cristo. Ya lo dije, hermanos, pero tal vez ya no quiero pagar el precio por tu fe. ¿Sabe usted que ser pastor es difícil? Estaba estudiando, hermanos, que el ser pastor es el trabajo número 5 más difícil en todo el mundo. Difícil ser pastor, porque todo el mundo quiere que usted lidere la iglesia como ellos les dan la gana. Y si no lo haces como yo quiero, el pastor está en mal. Y Pablo está luchando. Si muero, puedo tener esa mansión que me prometió. Puedo hablar con Moisés y con David. Si muero, recibo mi corona.
recibo mi recompensa. Y es mejor para mí porque el estar ausente del cuerpo es estar presente con Jesucristo. Ay, no hay enfermedad en el cielo. El dolor en mi cuerpo ya no estará. Las migrañas en mi cabeza serán sanadas. El dolor de traición aquí en este mundo Dios va a sanar. No hay medicina en el cielo. No hay cáncer en el cielo. No hay hospitales en el cielo. No habrá centros de rehab en el cielo. Y Él sacará toda lágrima de mis ojos. Puedo estar con Jehová Rafa y Jehová Jireh. Es mejor para mí, pero es mejor para ti si yo vivo. Y ese es el llamado de cada papá. Y yo no hago como yo quiero, yo hago lo que es mejor para mi familia. Es sacrificio. Y él dijo: convencido de esto, he hecho la decisión de quedarme aquí, porque yo entiendo que mi recompensa está allá, pero también ustedes son mi recompensa. Convencido de esto, sigo viviendo. Qué actitud. El apóstol Pablo era un hombre diferente. Y es por eso que él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que tener esa actitud en nuestras vidas. Y en los momentos, quiero ser muy transparente en 2 minutos. Ha habido momentos en casi los 23 años de ser pastor aquí donde dije: ya, me han acusado de esto, la gente no quiere hacer esto, estoy tratando lo mejor. Estaba yo esta semana con 10 pastores afroamericanos y yo el único latino. Y estábamos hablando de ministerio y cómo avanzar la obra y cómo avanzar el reino de Dios. Y ellos dijeron: Mike, ¿siempre has tenido una iglesia donde predicas en español? Y dije: sí, en el año 2001 me eligieron como interino. Y ¿saben lo que me dijeron? Y ya no está aquí el hermano Miro, era él que me dijo esto: Mikey, ¿puedes ser el pastor interino por 1 año? Porque eso no nos dará chance de buscar un pastor verdadero. That'll give us a year to look for a real pastor. Pero 26 años de edad. Y le dije a él: sí, tío, pero yo no conozco, yo no puedo predicar en español. No te agüites. Si se recuerda el hermano Miro, it's okay. Y le dije: no sé cómo lo voy a hacer. Está bien. Y les dije a los hermanos esta semana pasada: por los primeros 3 años yo escribía todo el mensaje, hermano Henry, todo el mensaje en inglés. Y luego 1 hora antes del servicio, mi mamá llegaba a la oficina, o la hermana Raquel Villaseñor, y me lo traducían en español. Y por los primeros 3 años yo decía: God bless you, welcome to el Sendero de la Cruz. Dios te bendiga, bienvenidos a el sombrero de la cruz. Por 3 años. Pero me hicieron la pregunta: ¿pero por qué hacías eso, Mike? Porque aunque no hablaba muy bien el español, yo amaba la obra. Yo amaba la iglesia, amaba a los hermanos, aún los que hablaron mal de mí, los amaba yo. That's why I could never quit when I wanted to quit. Es por eso que no pude rendir cuando quería rendirme. Y este verso ha sido un ancla para el ministerio mío, porque para mí el vivir es Cristo, es propósito, es llamado. Y el morir es ganancia. Y yo sé que un día habrá una recompensa para mi esposa y yo en el cielo. Pero hasta que yo no llego ahí, el vivir es Cristo. Y yo, mira, no viviré como si esta vida fuera mejor que la eternidad.
Esta vida no es mejor que la eternidad. Pero mientras que estemos aquí, vamos a seguir adelante, porque para mí el vivir es Cristo. Some of you need to return to that. Hay algunos aquí que tienen que regresar a este verso. Porque para mí el vivir no es riqueza, no es tener muchas casas, mucho dinero aquí. No. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.